Un caluroso saludo a todos los que están viendo en inglés. Saludo también a todos los hispanos que escuchan. Desde mi corazón en esta tarde he estado pensando que en medio de tiempos difíciles, muy a menudo, buscamos esperanza. Esperanza para regresar a lo normal. Y como creyentes, estaba pensando que en tiempos difíciles como estos, a menudo pensamos que habrá un tiempo de salvación, esperamos la salvación o el avivamiento. Y la palabra que Dios ha puesto en mi corazón es que es algo que aún en medio de los tiempos difíciles, Él es capaz de hacer. Y quiero que pensemos acerca de la restauración. Restauración en el tiempo de dificultad. Así es que quiero leer Lucas capítulo 15. Lucas 15. Aquí tenemos en el primer versículo, no es el que vamos a considerar, pero toda la gente que está conectada el día de hoy, no me cabe la duda que algunos están escuchando y no son salvos. Tú puedes decir que no tienes esperanza en este mundo, pero el número 1, el verso 1, habla acerca de Jesucristo. Este hombre recibía a pecadores y comía con ellos. Y algunos que estén escuchando, quiero decirles que hay salvación disponible en la obra de Jesucristo, porque este hombre, el mismo hombre que perdonó a los pecadores y deseaba compartir con ellos, y me quiero enfocar en la aplicación a aquellos que ya son salvos, que son creyentes. Quiero leer el verso 11 del capítulo 15 de Lucas. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te he servido, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Ahora, hay una historia y una parábola
que está en la Biblia, que yo sé que muchos estamos familiarizados con ella. Y mientras leía esta historia, el Señor puso en mi corazón, y el día vamos a ver de manera breve esta historia. Para la mayoría de nosotros, quizá nos podemos identificar con alguna parte de esta historia. Hay algunos que crecieron en hogares cristianos, algunos que necesitan restauración quizá, algunos que crecieron, pero después de irse de su casa, fueron a la universidad y se involucraron con el mundo y se apartaron y necesitan restauración. Quizá fuiste un líder de la iglesia que se desanimó y necesitas restauración. Quizá eres una madre soltera. Por años has llevado a tus hijos a la escuela bíblica, pero llegó el desánimo y no has tenido ayuda. Esta es la historia de este hijo que fue rebelde y estamos tan agradecidos que podemos ver a un hijo rebelde que se arrepintió. Y para aquellos que están escuchando y quizá tú tienes un familiar que se ha rebelado, quizá un hijo o un cónyuge, y no hay nada que tú no darías o que no harías. No hay una cantidad de oraciones que no levantarías para que él fuera restaurado. Y es maravilloso ver que hay esperanza cuando vemos esta imagen de un padre gozoso. Y quizá hay algunos que están escuchando que tienes problemas. Es probable que seas un padre que no puedes aceptar que alguien lastimó a tus hijos y eres quizá un líder de la iglesia y hay alguien que te ha dañado tanto y tú piensas, no puedo recibirlo de vuelta. Quizá este hermano nunca se había equivocado y a lo mejor te pasa como el hermano, que cuando ves que alguien es restaurado y que regresa y es perdonado, vemos la imagen de la respuesta de este hermano. Y quizá al principio de esta historia ya puedes identificarte con un carácter de esto, pero hoy le vamos a pedir que Dios use su palabra para animar el corazón de un padre o madre que están esperando la restauración de sus hijos. O quizá esta palabra puede romper el orgullo como al hermano y que podamos cambiar nuestra respuesta hacia las situaciones de restauración. Y quiero ver a estas tres personas que tenemos en esta historia. Al principio de esta historia tenemos el hijo rebelde. Y después vemos en los primeros versículos de esta historia, del capítulo 15, el error del hijo, porque él estaba disfrutando los beneficios de ser hijo de este padre y ellos no tuvieron ninguna distinción cuando estuvieron creciendo y vemos que el joven tenía una relación con el amor de su padre y la seguridad que tenía por estar en la casa del padre, pero después lo impensable sucede en el versículo 12, porque dice que él va con su padre y le pide su herencia. Muchos de nosotros, ojalá no hagamos esto y que vayamos con nuestros padres que todavía vivan y les estemos pidiendo la herencia. Pero este hijo le está diciendo a su padre, hey, tú no te apuras para morirte, así es que dame lo que me corresponde. Y es algo terrible, es muy severo lo que el hijo hizo. Un experto en literatura dice que en toda la literatura oriental no hay ningún caso que un hijo pida su herencia cuando su padre todavía está sano, pero esta es la única excepción. Es decir, que tenemos que entender la magnitud de lo que él hizo y el daño que le causó al padre. Y dice que el padre le dio lo que él pidió. Claro, con un corazón quebrantado del padre,
Así es que piensa en el padre, pensando, este es el hijo que yo crié, que levanté y que crié, pero no tengo valor para él. Y quizá hay un padre el día de hoy que tiene el corazón quebrantado de esta manera, o quizá un líder de la iglesia que invertiste mucho en alguien que solamente se fue. Y podemos ver aquí que él vino al padre y cuando parece que este hijo ya no puede hacer más daño, vamos al versículo 13, porque dice que no muchos días después, yo no sé cuánto tiempo le tomó al padre en arreglar toda la herencia, pero dice que no muchos días después, probablemente en los momentos después que el padre le dio toda la herencia, pues dice que no mucho tiempo después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, salió de su cuarto, tomó todo lo que el padre le dio, lo puso en su auto, tomó todo lo que tenía y se fue, dejó al padre sin regresar. Quizá no hubiera tomado todo si tuviera las intenciones de regresar. El padre estaba quebrantado en su corazón. Este hijo rebelde empaca todo lo que el padre le ha dado y se va. Quizá alguien que está escuchando el día de hoy, quizá tú necesitas restauración. Quizá tú dices, yo he lastimado y dañado tanto. Y a lo mejor piensas, ya no hay regreso de esto. Ya tomé todo, ya no hay forma de que regrese, he ido muy lejos, ya no puedo cambiar. Pero tú puedes encontrar al Señor de restauración el día de hoy. Si hay un padre que estás en el espectro opuesto y tienes un hijo que se ha ido y te ha lastimado tanto y quizá piensas, él nunca va a regresar, nunca se va a restaurar, nunca va a regresar a casa. El Señor es un Señor de restauración. Después de todo el daño que hizo este hijo, dice al final del versículo 13, ni siquiera usó esto para bien, se fue, quizá lo pudo haber invertido y plantar algo y hacer producir algo con todo lo que recibió. Pero el versículo 13 dice que después de que se fue lejos, desperdició sus bienes viviendo perdidamente. En una traducción dice que desperdició todo con arrogancia, lo desperdició todo. Dice en este libro que devoró todo su dinero con prostitutas en lo más oscuro, en lo más lejano de la casa del padre. Y alguien puede pensar, bueno, no hay forma de salir de eso. Un hombre así no puede regresar, no puede volver al camino correcto. Pero luego, esta es la pregunta que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que en verdad importa en la vida? ¿Qué es lo que importa en la vida? Quizá hay un hijo o hija rebelde que te has alejado mucho de la casa del Padre, porque detrás de tu mente siempre tienes esa mente, ese pensamiento que algo del mundo te va a dar gozo y quizá piensas que antes estabas en este ambiente de protección, pero tenías que salir corriendo para buscar cosas mejores. Y lo que esta historia nos dice como creyentes es que sin importar, aun cuando ponemos al lado la casa del Padre, lo que sea que nos haya hecho salir de la casa del Padre, y vayamos tras lo que sea, nada puede darnos ese gozo de estar en la casa del Padre. La palabra de Dios dice, trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. En el Sermón del Monte, él diría, no hagan tesoros en la tierra, no hagan tesoros aquí en la tierra, donde el moho y la polilla corrompen, más bien hagan tesoros en el cielo. Este hombre joven aprendió de la manera difícil, porque él se fue y desperdició todo lo que tenía del Padre. Y quizá te acuerdas de este himno que dice,
Sé tú mi visión, riquezas vanas no anhelo, Señor, ni el vano halago de la adulación. Tú eres mi herencia, tú mi porción, Rey de los cielos, tesoro mejor. Una nueva versión de esa canción dice, Señor, tú eres más hermoso que la plata, eres más precioso que el oro, eres más hermoso que el diamante, no hay nada que se compare a ti. Este muchacho pensó que en el mundo iba a haber satisfacción, pero de lo que se dio cuenta es que esto no sucedió. Y lo vemos en los siguientes versículos. El versículo 14 y 15, vemos el vacío de este hijo, porque cuando lo hubo malgastado todo, me pregunto, ¿cuántos de ustedes se han alejado de la casa del Padre y han desperdiciado todo? El verso que me atrajo a esta historia debido al tiempo en el que estamos viviendo es el 14, porque dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Eran comunes las hambrunas, no sé qué tan comunes eran, pero para este muchacho nunca había experimentado una hambruna. Y aún en el tiempo en el que vivimos, había escasez de alimento. Quizá tenemos la esperanza de cosas materiales cuando hay recesión o de relaciones cuando no podemos ir a visitar a nadie. Todo está cerrado y podemos ver que este muchacho, después de haber gastado todo, se encontró en esta hambruna. ¿Y cuál fue el resultado? En el versículo 14 dice que le comenzó a faltar, empezó a tener hambre y algunos de ustedes quizá hayan gastado todo en algún sentido y en medio de esta hambruna, quizá estés experimentando también esa hambre y te está faltando. Y quizá aquellas cosas que le has dado tanta importancia por encima de la casa del Padre, ahora te han dejado con hambre. Y este muchacho, su primera reacción en el versículo 15, dice que fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de esa tierra. No se arrepintió. Él todavía quería probar si podías encontrar satisfacción en esa tierra. Quizá habría una persona que lo recibiría, pero el resultado en el versículo 16 fue, después de probar y buscar esperanza y esperanza en este país lejano, dice que después de todo lo que ha sucedido, terminó atendiendo a los cerdos. En el 17 es iluminado finalmente, porque dice que volviendo en sí, cuando volvió a sus sentidos, se dio cuenta que la razón por la que tenía hambre y tenía necesidad es porque se había ido tan lejos de la casa del Padre. Y eso es lo que él estaba necesitando, necesitaba estar en la casa del Padre. Y quizá ahora hay alguien que necesite restauración y en medio de esta hambruna estás necesitando la casa del Padre. Deseas a lo mejor sentarte con tu Padre y orar con Él. No lo has hecho por muchos años quizá. Quizá necesitas ir a visitar a un creyendo y hablar del amor de Dios. Quizá hay algunos que quisieran otra vez estar en un grupo local con creyentes del Señor Jesucristo. David decía, restáurame el gozo de tu salvación. Y si te has alejado de la casa del Padre el día de hoy y tienes tanta necesidad, puedes decirle también, Señor, restaura el gozo de tu salvación. Y vemos la expectativa del hijo. ¿Qué es lo que él esperaba? Él ya se quería arrepentir.
No tenía miedo de arrepentirse. No tenía miedo de la ira de su padre. No parece que temía el juicio que iba a recibir. ¿Por qué? Yo me imagino que el padre le había enviado algunas cartas, pero él no las había visto. Pero quizá el padre no le dijo, nunca quiero volver a ver tu cara. Yo no creo que el hijo haya recibido palabras de desprecio del padre, y la verdadera restauración no se trata de solamente remordimiento, no solamente es sentirte mal por las consecuencias de tu pecado, sino el verdadero arrepentimiento tiene que ver con cambiar. Para algunos de ustedes necesitan arrepentimiento. Había un hombre, algunos han escuchado esta historia, un hombre que se llamó Robert Robinson, que nació en Inglaterra y fue salvo a la edad de 20 años y se unió al gran evangelista George Whitefield. Se convirtió en un gran ministro en los 1700 y en un punto estaba predicando cada semana una comunidad de 1000 personas y escribió varios himnos, y en algún punto este hombre, Robert Robinson, no era muy conocido y cayó en pecado varias veces, pero muchos años estaba él sentado al lado de una mujer que estaba con algunos himnos en sus manos, y esta mujer fue a este himno y empezó a cantar este himno que habla de la gracia de Dios. Y él dice que tu gracia, Señor, Robert Robinson escuchó este himno de gracia y le preguntó qué pensaba de ese himno. Y con lágrimas en sus ojos le dijo, nada se compara al estar en la casa del Padre. Y el día de hoy, quizá tú estás pensando, yo he sentido el deseo de irme de la casa de Dios. Y quizá si eres como Robinson, puedes decir, daría todo para volver a disfrutar la casa de Dios. Pero Dios es un Dios de amor y restauración. A este hijo rebelde se arrepintió y dice en el versículo 20, vemos la respuesta que él recibió, y la respuesta fue misericordia. Y en el versículo 21 vemos la esperanza del Padre. Y en esta parte vemos a una parte donde algunos se van a identificar más que otros. Y algunos de ustedes quizá tienen ese corazón quebrantado y quieren ver el padre estaba esperando al hijo a lo lejos. Él estaba viendo, él tuvo compasión, tenía un corazón tierno para el muchacho y le dio la bienvenida. Qué ejemplo perfecto del carácter de Dios. Lo que experimentamos en salvación. Él nos espera con brazos abiertos, listos para recibir a aquellos que vienen buscando salvación y arrepentimiento. Dios no cambia, y aquellos que necesitan
restauración, deben saber que Dios tiene los brazos abiertos y que el Padre no lo interrumpe, el Padre no comienza a juzgarlo ni a hacer nada de esto. Le dice, él no le dice, oh, cómo has desperdiciado tu vida y cómo me has avergonzado. No, este padre estaba gozoso. Y quizá podemos encontrar esta verdad también en Gálatas capítulo 1, donde dice, si alguno fuere sorprendido de alguna falta, vosotros que son espirituales, restáurenle con un espíritu de mansedumbre. Los fariseos que estaban escuchando esta historia no estaban tan felices por esta historia, porque ellos dicen, a lo mejor el padre tenía que hacerlo trabajar y tenía que darle una disciplina, él tiene que regresar a la casa y empezar como un sirviente y después trabajar para poder sentarse en la mesa. Pero esta es una parábola de gracia, porque antes de que el hijo pudiera decir algo, él ya le está hablando de la gracia. Él ve el corazón de gozo y restauración del Padre y le pone ropa nueva y sandalias nuevas y hace un banquete para él. Y para aquellos que quizá están ahí necesitando la restauración, deben saber que el Padre está listo. Cuando los hijos de Israel se desviaron, la palabra de Dios dice, y traeré del cautiverio a mi pueblo de Israel, e edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios que encontramos aquí. Y habrá aquellos que vienen y encuentren este Padre que está dispuesto a perdonar. Podemos ver esta respuesta de un Padre gozoso que está dispuesto a perdonar. Pero la historia sigue y el hermano no está feliz con lo que sucedió con su hermano, está muy enojado. Y llega a la casa del padre y se da cuenta que hay música y hay baile. Y pregunta, ¿qué está pasando? Y el siervo le dice, tu hijo, tu hermano regresó y fue restaurado. Quizá el hermano mayor preguntó, ¿cómo le permitieron entrar a la casa del padre? Este hijo había pasado tiempo con los cerdos y las prostitutas. Algunos de ustedes están escuchando el día de hoy y yo no sé cuál es la reacción que tienes en tu propio corazón, pero quizá necesitas restauración. Puedes venir me pregunto, cuando Jonás estaba atrapado en el estómago de una ballena en el medio del mar, había sido desobediente. Y me pregunto todo lo que se habrá dicho de él, pero David dijo, Señor, tú restauras mi alma. ¿Qué otros creyentes dirían acerca de John Mark? No muchos años después, se escribió acerca de Juan y Marcos.
Les pido una disculpa a la gente que está escuchando la interpretación al español. Estamos teniendo un problema técnico, pero vamos a hacer todo lo necesario para mantener el tema. Gracias por su comprensión. A lo mejor alguien pensó, esa persona me ha lastimado tanto y no lo puedo perdonar. Y vemos la actitud de este hermano y esta historia termina con el sentido de justicia, de autojusticia que tenía este hermano. Y el padre eh, eh, ni siquiera va en contra de este hermano mayor, porque él es un padre compasivo. Y este hijo viene y le dice, ¿qué de mí? Yo nunca me fui al mundo, y decimos la misma cosa a veces nosotros. Yo he sido disciplinado, he sido fiel, y de pronto este hermano ni siquiera le llama mi hermano, dice tu hijo, porque se cree que es justo. Y todo esto sucede de esa manera. Hay dos reacciones a la restauración. Una es de envidia y rechazo de abrazar como el hermano, y la otra es de un gozo y dispuesto a perdonar como el Padre. Pero Jesucristo, ¿cuál fue la reacción de Jesucristo para aquellos? La palabra de Dios dice en Mateo 12 que la caña cascada no se quebrará y el pabilo que humea no apagará. Y algunos están lejos de la casa del Padre y sus ojos van a ser abiertos y van a ver. Hay algunos quizá que tú, en medio de todo lo que está sucediendo, toda esta hambre y lo que está pasando, tienes que saber que hay un Padre que está dispuesto a abrazarte, y a aquellos que tengan un corazón para ser restaurados, no van a ser rechazados por Dios. Y quiero terminar con una historia de un hombre que creció en un hogar cristiano donde fue enseñado la palabra de Dios y asistía a todas las reuniones siendo muy fiel. A los 10 a los 10 años se dio cuenta que su vida no había sido cambiada drásticamente, y luego fue a la preparatoria y tuvo amigos incorrectos y empezó a experimentar en las fiestas y las drogas. Luego tuvo momentos de dudas acerca de su salvación y fue a la universidad y había más pecado ahí, y no, no estudiaba la Biblia, no confesó nada de lo que hacía, pero había dentro de él un deseo por la casa del Padre. Había una culpa de las cosas que él hacía mal. Y llegó el día que cuando, como el hijo pródigo, este joven salió y gastó todo lo que tenía, los $200 que le quedaban, se fue y los desperdició. Y ese día regresó a su casa de la universidad y encontró esta pequeña Biblia de una mamá fiel que le había puesto ahí en su equipaje. Y ahí ese joven cayó en sus rodillas y volvió a sus sentidos acerca de la casa del Padre. Y el día de hoy, ese joven te está hablando a ti el día de hoy. Si Dios me pudo restaurar a mí,
también lo podrá hacer contigo. No perdamos esperanza, no perdamos la confianza de que Él puede restaurar aún en medio de los tiempos difíciles. Vamos a terminar orando. Padre, te damos gracias en este día por Jesucristo. Gracias por la maravillosa verdad que podemos aprender. Te damos gracias porque eres un Dios de restauración, que abrazas a aquellos que se han alejado de la casa del Padre. Gracias por tu reacción, porque eres el que espera con los brazos abiertos, esperando por el Hijo arrepentido que viene a casa para perdonarle. Oro que nos ayudes a cada uno de nosotros, que podamos ser como ese Padre que se gozó, el que estuvo dispuesto a abrazar al que regresaba. Que no seamos como el hermano que se sentía justo por sí mismo, y aún en medio de estos tiempos difíciles, que pueda ser un tiempo donde podamos encontrarte. Por el honor de tu nombre, oro estas cosas y te pido que continúes hablándonos en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.